Mucho de este oro que fue encontrado acá se encuentra en Santa Marta y en Bogotá. Se encuentra en el Museo del Oro de Santa Marta. Bueno, y ahora porque es cerrado, pero si tienen la oportunidad, obviamente podían conocer este museo que es muy importante, el de Santa Marta. El de Santa Marta. Luego nos vamos a trasladar al sector número 3. Este sector número 3 es conocido como sector Piedra. ¿Por qué el sector Piedra? Porque allí habían grandes canteras, canteras en piedra, y todas estas piedras que pueden observar no fueron traídas del río, fueron cortadas de este lugar, las cortaban, luego las cargaban y luego las trasladaban para hacer las escaleras, los anillos de vivienda y los muros de contención. Todas estas grandes plataformas, todas estas grandes murallas, escaleras, tienen su muro de contención. Estos muros de contención ayudan para que estas terrazas no se desplomen. También tienen muchas terrazas que son cuadradas. Estas eran para las agriculturas, para evitar las erosiones. Por último nos trasladamos al sector número 4, que es conocido el sector número 4 como sector Canal o sector Maechas. Ya lo vamos a conocer más tarde, los dos sectores. Sector Maechas, porque la persona que restauró la ciudad perdida se llamó Ana María de Maechas. Entonces estos son los 4 sectores. En estos 4 sectores vivían una aproximación de 2.500 a 3.000 personas, que fue abandonada la ciudad perdida, obviamente, por la conquista española. Ese fue el motivo de ser abandonada la ciudad perdida. Aunque los españoles no llegaron aquí a la ciudad perdida. Estas eran enfermedades que no conocían, y por ejemplo una gripa mataba a una población, la gripa, sarampión, viruela. Primero, lo que es la ciudad perdida se conoce con 4 nombres. Entonces, esto fue construido en el año 700 después de Cristo. Pero estos indígenas primero empezaron a construir pueblos en las partes bajas, construyeron muchos pueblos, como para el Parque Tayrona, que hay un pueblo muy importante que se llama Chairama, que fue construido en el año 400. Es un pueblo muy similar a la ciudad perdida. Después construyeron más pueblos, que está como Altomira, en fin, construyeron muchos pueblos, y aquí hacen como la ciudad sagrada o la capital, donde viven los máximos líderes, donde se consagra o donde existe acá el poder político y social, donde viven los máximos líderes. Y viven acá hasta, obviamente, hasta el año 1600, y fue abandonada por la conquista española. ¿Por qué fue abandonada por la conquista española? Primero, cuando llegan los europeos, obviamente, a las costas caribes, digámoslo así, llegan primero a la bahía de Concha, Bahía Concha se llama, y encuentran todas estas playas, obviamente, llenas de indígenas, donde hay más de 10.000 indígenas, donde todos estos indígenas son cubiertos de oro. Este oro lo usaban los indígenas, obviamente, para lucirlo y para hacer pagamentos a los dioses que ellos tenían, ya que, igual que hoy en día tienen muchos dioses, igual hoy en día también hacen sus pagamentos como lo hacían en el pasado. Hoy en día hacen pagamentos en piedras preciosas, en semillas, y en meditaciones y en danzas. Anteriormente también hacían lo mismo. Entonces, cuando llegan los europeos, obviamente, llegan pacíficamente es intercambiando. Obviamente que intercambiaban objetos muy importantes para los indígenas, para esta cultura. Hachas, machetes y sobre todo espejos. Cuando un indígena reflejaba su rostro en un espejo, era algo impresionante para ellos, poderse ver totalmente como eran ellos, ya que ellos, para reflejar su rostro, solamente podían hacerlo en el agua. Al verse perfectamente en un espejo, daban mucho oro a cambio de estos espejos y a cambio de estas herramientas de trabajo. Entonces, ¿cómo fue el negocio con los europeos? Intercambiar, y también intercambiaban vino por objetos de oro que tenían obviamente los indígenas. Pero luego los indígenas ya se dan cuenta que son engañados. Entonces, cuando los indígenas ya se dan cuenta que son engañados, empiezan una guerra, un conflicto. Pero estos indígenas, obviamente, solamente tienen flechas y tienen dardos para defenderse. Los europeos o los españoles tienen caballos, tienen perros, tienen rifles. Entonces están obviamente matando indígenas constantemente. Y también la estrategia de los españoles, digámoslo así, es capturar indígenas y ponerlos en prisión con personas enfermas, donde se transmiten enfermedades como la fiebre amarilla, sarampión, viruela. Cuando estos indígenas están enfermos en las partes bajas, obviamente en Santa Marta, después de ser enfermos, son liberados. Cuando estos indígenas son libres, ¿qué hacen? Huir a las partes altas, como llegan acá a la ciudad perdida. Cuando estos indígenas llegan acá enfermos, contagian a los que viven acá.
Entonces acá empiezan a morir indígenas por estas enfermedades. Cuando empiezan a morir indígenas acá, los que viven acá deciden abandonar la ciudad. Cuando ellos abandonan la ciudad, obviamente, se van a las partes más altas, que allí todavía siguen construyendo. Y son construcciones que aún se conservan en la montaña, que obviamente pues no es permitido hoy en día ni visitarlas ni restaurarlas, porque son sitios sagrados de los indígenas. Al ser este lugar abandonado, obviamente, esto es un bosque tropical húmedo. Al esto ser abandonado, todo se cubre de vegetación. Sus casas eran muy similares a las que vimos ayer en el pueblo. Igual más tarde vamos a ver una réplica. Entonces, al esto estar solo, las casas absolutamente se caen y todo se cubre de vegetación. La ciudad perdida dura más de 400 años debajo de la vegetación, hasta que obviamente empieza una profesión que ya hemos venido hablando acá en la Sierra Nevada, que fue la huaquería. Entonces esta huaquería pues empieza en los 70, pero ¿por qué empieza la huaquería? La huaquería primero que todo empieza por las plantaciones de marihuana. ¿Por qué por las plantaciones de marihuana? Porque en los 70 también hubo una bonanza acá, de la bonanza marimbera, digámoslo así. Entonces los campesinos se trasladan a las montañas. Cuando ellos se trasladan a las montañas a talar el bosque para sembrar marihuana, empiezan a encontrar escaleras y empiezan a encontrar anillos. Cuando ellos arrojan un árbol, se dan cuenta que debajo de esa superficie hay urnas, y estas urnas son urnas en barro, y dentro de estas urnas encuentran muchas piedras preciosas, encuentran mucho oro. Entonces ellos ya saben que en estos anillos eran viviendas y habían restos de los antepasados.